el Instituto de Criminología, que lo funda y luego tiene el nombre de doctor Jorge Zavala Vaquerizo, a quien lo recuerdo con muchísimo afecto porque fue mi mentor académico y amigo, sin duda. Falleció hace algunos años ya el doctor Zavala. Y allí había carrera docente para formar criminólogo en actividad de posgrado. Después de eso, el instituto hoy está inactivo, hay el interés de reiniciar las actividades con un apreciado discípulo, Leonel Calderón Tello. Hoy está pues en función pública y eso no se ha podido concretar, pero sigue vigente la idea. Con una formación docente para la carrera de criminología. Y por eso me llamó la atención. Voy a situar algunas ideas, más que todo en un bosquejo panorámico. Hay material de mi autoría que está publicado. Eh, si no le envié, le envío en este momento, creo que al doctor Pedro Bobadilla sí le pasé mi página web. Tengo una página web, los amigos españoles son generosos y dicen que no es una página web, sino un portal jurídico por el contenido que tiene. Yo pienso que hoy la magia de la tecnología, y voy a ser medio contradictorio, algo positivo nos dejó el COVID, que fue llevarnos a la era digital. Dimos un salto gigante y es buena hora para no retornar, porque esta es la comunicación del momento presente y la comunicación del futuro inmediato, sin duda que sí. Entonces, mire, hoy se puede investigar mucho en el tema de Internet, pero como una de las ideas era incluso de conversar sobre incluso qué importancia tiene hablar de la criminología y de la criminología crítica en particular, eh, yo le decía a mi maestro, el doctor Zavala, él decía que un buen penalista tenía que terminar siendo un buen criminólogo. Y yo le decía en los coloquios, yo lo quería y lo quiero muchísimo al doctor Zavala en su memoria, y yo le decía que yo pretendía hacer algo más que criminología. Y se volteaba y me decía, ¿y qué es ese algo más? Y yo le decía, yo hago política criminal. Y ahí para tener simplemente, ustedes lleven en la secuencia mental, la criminología. Si estamos pensando en criminología, regularmente estamos, cuando leemos ya, bueno, hoy hay mucha información en la línea digital, en YouTube, y a propósito, yo tengo una cuenta en YouTube para no ser ampuloso y hablar de un canal. Yo manejo un canal digital que es otro tema, que yo fundé y soy el director, y estamos con una actividad que no llega al año, pero académicamente vamos bastante bien. Y tengo una cuenta en YouTube de más de 10 años. Hay alrededor de 450 videos míos con temas centrales como temas de criminología, de política criminal, el debate por la legalización de las drogas, sobre teoría del delito, sobre culpabilidad. Y además el acceso es gratuito, pueden encontrar mucho material allí. Incluso una conferencia de hace poco tiempo para un círculo en Argentina, fueron como 2 horas hablando sobre bueno, el título en realidad lo pusieron ellos, narcocriminalidad. Y fue muy, muy interesante. Entonces, ustedes pueden entrar a YouTube, me buscan por mi nombre y encuentran material. Esa cuenta tiene más de 10 años, alrededor de 450 videos, y de visitas hay alrededor de 1.200.000 visitas, y yo no reparto ni caramelos, nada ahí. Seguramente el contenido prestigia la información, y eso sí me hace sentir estimulado y para continuar. A ver, cuando, como ustedes, y en el caso mío en particular, yo he sido formado gracias al mucho esfuerzo, y lo digo, sin ser ampuloso, la dedicación a los libros, pero no para tenerlos allí de adorno, sino para estudiarlos. Entonces, esta biblioteca es la biblioteca mía en la casa, pero es la tercera parte de la que está en el centro de la oficina, donde hay algunos miles de ejemplares que en buena hora están ya inventariados para poder buscar libros. Cuando comenzamos a estudiar, y algunos como yo somos autodidactas, y luego tenemos alguna gran ayuda de buenos profesores, la primera aproximación que teníamos a la criminología era una criminología
de contenido etiológico y era más bien una criminología clínica, porque hay que empezar como referencia que Lombroso era médico y el estudio de Lombroso lo hace en hospitales y él encuentra que había factores explicativos, según Lombroso, sí, ese fue su genio en su momento, a partir de los rasgos que acusaban de determinados delincuentes dentro de las cárceles. Entonces, crea un estereotipo a base de el delincuente que estaba dentro de la cárcel. Y entonces, bueno, los criminales de conducta violenta, los asesinos, los violadores, etcétera, los grosos encontraban ciertos rasgos físicos, anatómicos. No era ni siquiera psicológico para ese momento, no, no, era la anatomía. Y lo hacía llevar a creer que esas personas, su rostro denotaba su criminalidad o tipo de criminalidad. Y a lo largo a veces se escucha hablar de rostros, por ejemplo, lombrosianos, ¿no? A veces los periodistas, sí, es un concepto viejo. Pero luego hay un salto, yo diría, paradigmático en el estudio de la criminología, porque luego la criminología más desarrollada en la línea por Garofalo y Ferri, si hablamos de esa trilogía de clásicos en la criminología italiana, eran abogados. Y en el caso de Ferri, él tenía una buena formación sociológica. Entonces, comenzaron a preocuparse ya más bien por los factores sociales como factores explicativos desencadenantes de la criminalidad. Así se movió, lo cual para mí lleva a considerar que había una criminología que hemos llamado causal explicativa. Es decir, si se examinan algunas reflexiones en la línea del profesor Ferri, pues él hablaba de los factores ambientales. A mí esto del medio ambiente, yo sigo teniendo resistencia. ¿Es ambiente o no es ambiente? Pero eso del medio ambiente, como que es ambiente partido por la mitad, pero así se sigue hablando del medio ambiente. Entonces, comienza a hablar incluso de factores del ambiente, de factores sociales. Entonces, era una criminología de contenido más bien causal explicativo. Y esa ha sido la gran construcción que nos deja esa criminología causal explicativa, de para mí, de corte más bien sociológico. Y, y claro, en la década de los años 70 y tal vez más bien en la década del 80, se produce la irrupción en la América Latina y en Centroamérica, ya, la presencia de la criminología crítica. Yo tuve la suerte del privilegio, guardo aquí en la biblioteca alguna foto con, para mí, el fundador de la criminología crítica, que era el profesor Alessandro Barata. Alessandro, y le decíamos con cariño y respeto Sandro, él nació en Italia, pero él fue a dirigir un instituto de criminología en Saarbrücken, en Alemania, en la frontera entre Francia y Alemania. Era un criminólogo deslotado, pero bueno, se dice, y entiendo que era cierto, el profesor Alessandro Barata tenía una formación para algunos de tipo marxista, eh, era un hombre muy progresista en sus ideas, pero ¿cuál es el legado más importante que nos deja la criminología crítica? Que para mí llevó al cuestionamiento, y está, en algunos de los subtemas veo que refieren ustedes poder y control. Claro, porque Alessandro Barata decía, voy a recordar algunas ideas y lo haré porque el tiempo es muy corto, pero lo haré así, muy rápido. Él hablaba de la criminología incluso de los grupos de poder. Pero ojo, si uno revisa la historia norteamericana, y estamos situados en una década de los años 40 hacia el 50, la presencia de un criminólogo gigante norteamericano de la Escuela de la Asociación Diferencial, como Edwin Sutherland. Sutherland es un clásico y publica para los años 47 una obra de valor ecuménico sobre la delincuencia de cuello blanco y el delincuente cuello blanco. Ese es un tema que hoy tiene actualidad, a pesar de los años que han pasado, porque para mí la criminalidad de los grupos de poder está muy relacionada
con temas de corrupción y con temas de impunidad, que hoy el Ecuador los ha vivido y lamentablemente los está viviendo. Eh, ¿Cuál es el aporte de Sutherland, ese abogado norteamericano, con ese libro Delincuencia y Cuello Blanco? Puso en evidencia la delincuencia de los grupos de poder, de las grandes compañías, y no estamos hablando de la delincuencia transnacional, no, aún no, de las compañías norteamericanas, que, y de personas que formaban parte de esas compañías que tenían un poder económico, social y político. Entonces, Sutherland construye esa aproximación al delincuente de cuello blanco y a la delincuencia de cuello blanco, que es cometida por aquellas personas que gozan de un alto estatus social, económico y político, que los vuelve impunes. Cuando yo converso, y hay una de las personas de los académicos a quien yo lo quiero mucho, como un hermano mayor, que es el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina. Y cuando conversamos con Eugenio Raúl sobre este tema de la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia de cuello blanco, la característica es la impunidad y incursión en ámbitos de corrupción. ¿Y por qué es impune? Por el poder político, que lo va a blindarlo, por el poder económico que le permite corromper, y, Doctor, y disculpe que le corte, pero por cuestiones de tiempo, ¿podemos pasar a las preguntas, por favor? podemos pasar a las preguntas, como se lo había comentado. Esto no es ni la décima parte de lo que pretendía conversar, pero bueno, pasemos a las preguntas. Pasemos a las preguntas. Entonces, damos inicio a las preguntas. Comenzamos con mi subcoordinadora de Yaneira Barresueta. Muy buenas tardes, doctor. Cortada, ¿eh? Nos hablaba usted sobre la criminología crítica. ¿Nos puede, por favor, hablar cómo usted definiría la criminología crítica en comparación con la criminología tradicional? Bueno, a la criminología tradicional me he referido en dos momentos, de la criminología teológica y la criminología causal explicativa. La criminología crítica, como también la llamamos, y la llama incluso Roberto Vergali, es teoría crítica del control social. Por eso es que la criminología crítica tiene tres filtros de selectividad del sistema social. La policía, que es el primer filtro, pasa en Cuenca, Guayaquil. ¿Quién detiene a la policía? El primer filtro de selectividad. ¿A quién detiene? A lo que quiere la policía. Y ahí también entra en funcionamiento el estatus social, económico y político. No va a tocar. Alguien que anda en un Mercedes puede pasar a cualquier velocidad. No pasa nada. El otro segmento hoy es la fiscalía. La fiscalía es altamente selectiva, claro. Y en esto, por eso recordé lo que decía Alessandro Brata. Hay un proceso de criminalización primaria. ¿Cuándo? Cuando se dicta la ley. Y el proceso de criminalización secundaria es cuando los sistemas de control social formal empiezan a funcionar. Policía, fiscalía, jueces. Y el otro gran segmento es el segmento penitenciario, que es un desastre en el Ecuador. Si ustedes quieren decirle gráficamente, es una porquería, sirve para nada. Porque ese es un cuento de la rehabilitación. Los reos no existen, es una mentira. Si ustedes quieren saber qué pienso yo, la pena, ¿para qué sirve? La pena es un mal por un mal causado. Ninguna cárcel en el Ecuador rehabilita, resocializa, ni redacta. Eso es una mentira, aunque lo diga la Constitución. Entonces, eso hace la diferencia. ¿Qué hace la criminología crítica? Estudia estos segmentos. Es decir, los vamos a delegitimar. ¿Por qué? Porque son una farsa. La estructura del poder determina quién es policía, quién es juez, quién es fiscal. Y hoy, lamentablemente, la cárcel ecuatoriana, lo dijo en 2021 la Comisión Interamericana, visita el Ecuador. La cárcel se autogobierna. ¿Quién la autogobierna? La estructura, pues, delincuencia organizada que vive en la cárcel. A pesar que el gobierno del presidente Lazo 2021, 400 muertos. Siguen habiendo muertos y seguirán habiendo muertos. Veamos otra pregunta. Claro, doctor. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cree usted que la criminología crítica tiene un impacto práctico en las políticas públicas actuales? No lo tiene, pero debiera tenerlo. La criminología crítica sirve para eso, aún más.
Raúl Zaffaroni en 1989 publica uno de los tantos libros de Raúl, un libro En busca de las penas perdidas. Y Raúl dice en ese libro, hacia la página 100, que la criminología crítica permitió, la criminología crítica, crear y sembrar la idea que habemos penalistas críticos. Y yo reconozco la bondad de Raúl. Penalistas críticos dice, en España, Francisco Muñoz Conde, que todavía vive, Paco Muñoz. En América Latina, un paisano del doctor Pedro Bobadilla, ¿verdad? Este momento, recuerdo en un segundo el nombre. En México, Esteban Ríguez. En, Juan Bustos Ramírez de Chile, yo tenía también amistad con Juan, gran penalista crítico. En México, Luis de la Barbera Solórzano. En Colombia, el maestro Juan Fernández Carrasquilla, que lamentablemente Juan falleció esta semana que pasó, y Emilio Sandoval muertos asesinados en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá. Y tuvo la bondad Raúl Zaffaroni de incluir a Alfonso Zambrano Pasquel como una de los penalistas críticos al que él se refiere. ¿Qué es lo que hacemos los penalistas críticos? Cuestionamos, pues. A veces la tendencia a aumentar las penas, no digan la torpeza de querer 15 años los jóvenes en la cárcel. Y cuando cumplen la mayoría de edad, a la cárcel de mayores, donde lo primero que va a pasar la primera noche que los violan. Esa es la respuesta del Estado. Eso hacemos los penalistas críticos, de denunciar y cuestionar el acto de abuso de poder y las mentiras que lamentablemente son alimentadas por sectores que no cuestionan el abuso de poder. Y en ese sector tiene una gravísima responsabilidad la universidad y los estudiantes universitarios. Ya, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, doctor, en primera instancia, muy buenas tardes. Considero pertinente realizar un elogio y agradecimiento por su compromiso en el desarrollo y crecimiento de la investigación académica. Consiguiente a esto, procederé a realizar mi primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la criminología crítica en el contexto latinoamericano? Desmitificar alguna serie de ideas, como la del aumento de penas. El aumento de pena es derecho penal simbólico, lo decía hace decenas de años, ya falleció el profesor Wiesing Hafser de Alemania. Eso le regala, yo digo, el sistema penal es balconista de ilusiones, aumente las penas. El Código Orgánico Integral Penal, el Código, en el año 95 hay un anteproyecto del Código Penal que es de Alfonso Zambrano Pasquel. Pues yo trabajo, como yo soy litigante y he dedicado toda mi vida a estudiar y a litigar, presenté un proyecto donde todavía no se reconocía en la estructura doctrinaria del Código del Derecho Penal ecuatoriano el error de tipo y el error de prohibición, pero estaba publicado en mi manual de 1984, primera edición. Hay alrededor de 10 libros de derecho penal de mi autoría que están publicados. Argentina, algunos con editorial Contexto, en Colombia, editorial Ibáñez, en Perú también algunos con editorial Lara. De Derecho Penal, parte general. Mi última edición de Derecho Penal, parte general, que yo se le envía al doctor Pedro Bobadilla, que la pongo a disposición de ustedes sin ningún costo. Son 2 tomos de Derecho Penal, parte general, en 1.200 páginas. Esa más o menos es la 10ª edición de mi Derecho Penal. Y en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación, los 2 tomos también los envié. Tienen un índice que ustedes buscan, razonamiento probatorio. Pinchan el índice y va a donde está todo con doctrina, con jurisprudencia. Hay que dedicarse a estudiar. El estudio nos va a hacer más críticos, sin duda, y cuestionadores. El aporte depende de quienes nos dediquemos a estudiar. Y si, aunque fuese 1, 2, 3, 4, 5 voces, las voces tienen que hacerse presentes y deslegitimar desde la academia, de donde se pueda, desde foros que sean pequeños como este que tiene un efecto reproductor. Las medidas, ahora se piensa incluso, que era parte de lo que quería comentarles, seguramente el tiempo hará muy corto eso. Nos quieren regalar la idea de pensar en la castración química como el gran soporte. Pero bueno, en todo caso, ¿qué debemos hacer? Esto, cuestionar todas las mentiras y los engaños que provienen. No es un problema del gobierno ni de este gobierno, es un problema del Estado, que es mucho más grave. La siguiente pregunta.
A ver, yo conozco, bueno, la información de Europa la conozco por las publicaciones y quiero referirme a lo que, primero, qué significan las neurociencias y destacar el trabajo que lo conozco, que hace el Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos. Regularmente, ustedes ven en los rankings mundiales de los últimos años, la universidad número uno en el mundo es Harvard o Massachusetts. Ojo, yo soy muy de línea alemana por mi formación doctrinaria, pero ni universidad alemana, ni rusa, ni china, ¿no? Están en el ranking que ocupa todos los años Harvard y Massachusetts. A veces Massachusetts va primero, y yo voy a decir por qué en parte. Por eso pareció un desatino para no tratar de otra manera la actitud del presidente Trump de tratar de congelar dinero que no eran de él ni del Tesoro norteamericano, de más de 2.000 millones de dólares que son de Harvard, y un juez ordenó que se los devuelvan. Conversaba con mi formación, yo tengo, sí, admito, mi formación de posgrado en Derecho Constitucional, porque las garantías constitucionales son transversales al sistema penal. Si alguien quiere ser un buen penalista, tiene que estudiar Derecho Constitucional. Porque si no maneja garantías constitucionales, no conoce ni los derechos que le asisten. Y sobre esto alguna vez conversaba con el profesor Ferrajoli, el padre del garantismo penal. Y en este país ha habido líderes de la izquierda y la derecha que han dicho que en el Ecuador aumenta la criminalidad por el excesivo garantismo. Ferrajoli en una reunión se sentía sonrojado porque él escuchaba que esto se decía en Ecuador. Y le digo a unos decanos y a los estudiantes y a los profesores, ¿saben ustedes qué es hablar de garantismo penal? La gente, medios como vos, abrían la boca. Es hablar de los derechos humanos que ustedes, que todos tenemos. Eso es garantismo. Ningún garantismo es excesivo. Y aquí se lo desacredita. Porque el garantismo es un mecanismo de contención que va de la mano con derechos humanos. ¿Para qué? Para evitar los actos de abuso de poder. Es decir, si alguien se dedica, quieren estudiar, en mi página web está desde la obra ecuménica de Ferrajoli de 1.200 páginas en formato digital. Pero no por amargarles la vida. Alguna vez en un módulo de estudiantes le digo, va a estudiar por capítulo a Ferrajoli. Y después yo les voy a tomar la lección. Porque esa es la mejor manera de coparticipar. Que los estudiantes estudien y que los profesores les pidan la lección, pero primero el profesor tiene que dedicarse a estudiar. Y eso lamentablemente falta. Entonces, un poco el tema está en que las garantías hay que revisarlas, y alguna vez mi profesor Carbonell de la UNAM de México, uno de los mejores constitucionalistas, él decía, la Constitución de Ecuador, 444 artículos, y yo coincido, puede ser la constitución más moderna del mundo, que se la mal utilice, que no se cumple, eso es otro tema. Pero tiene garantía, y tiene esto razón el dirigente, el economista, pues economista Isa de las comunidades indígenas. Los derechos y garantías de las comunidades indígenas que están en la Constitución no los tiene ninguna constitución del mundo. Y eso claro que hay que defender. Y hay que sentirse orgulloso de una constitución como esa. Más allá de las torpezas de los legisladores y de los que no saben, abren la boca para decir cualquier tontería. Veamos otra pregunta. Ya, la siguiente pregunta. A ver, parto de los estudios de campo que hace el Tecnológico de Massachusetts. Mi maestro y amigo Miguel Carbonell me preguntaba un día si tenía idea yo de cuántos alumnos tiene Harvard. ¿No? Más o menos 22.000 alumnos. Y beca a los mejores alumnos del mundo, por cierto. Entonces, si el presidente Trump le quería recortar 2.000 millones, que no son dinero de él, sino de las cuentas, ya se los devolvieron. Y algunos quieren proscribirlo porque andan con turbantes. Y la manera, pues son estudiantes de países del Islam. ¿Cuál es el problema? Pues ya les devolvieron, por lo menos la torpeza no llegó a más ahí. El Tecnológico de Massachusetts, para tener idea,
Harvard tiene 22.000 alumnos y Harvard destina 30.000 millones de dólares por año. Eso es universidad. El Tecnológico de Massachusetts invierte en estudios neurocientíficos alrededor de 5.000 millones de dólares por año. Las mejores máquinas para hacer una resonancia de cerebro, una tomografía computarizada, probablemente las tiene el Tecnológico de Massachusetts, como el mejor hospital del mundo. Eso es investigación. ¿Para qué? Los estudios, y hay material en mi página web, ustedes vean, pongan el link neurociencia y les sale 15, 20, 30 libros en formato digital sobre las neurociencias. Y todas al español, por supuesto. ¿Qué es lo que ha determinado? Porque el estudio neurocientífico permite hacer un escáner de cerebro, además de el estudio del sistema nervioso, etcétera, neuronal. ¿Qué es lo que han determinado los estudios? Por eso prefiero no opinar lo que yo no he revisado con detalle, más allá de los profesores españoles que publican sobre el tema de las neurociencias y asesinos en serie. Sí, hay muchísimo. Pueden encontrar ese tema igualmente en mi página web. Pero me refiero al Tecnológico Massachusetts. La investigación de campo, ¿qué determina? Se busca examinar el cerebro de asesinos en serie, de personas con conducta violenta. Y van apareciendo algunos patrones. Hay malformaciones en la glándula pituitaria, a veces en la hipófisis y en ocasiones también. Yo no sabía hasta cuando yo leo trabajos del Tecnológico, en la amígdala del cerebro. Yo pensaba que la única amígdala la que uno tiene debajo del ombligo. No, no hay una amígdala en el cerebro. Una glándula pequeña, pero que la malformación puede permitir explicar las conductas criminales. Ahora bien, no todas las personas, y eso tienen que tenerlo presente, que tienen una malformación en el cerebro son asesinos en serie ni violadores, no todos. O sea, hay para mí un factor predisponente, lamentablemente, en la estructura fisiológica cerebral de una persona. Pero, ¿por qué no todos son asesinos en serie? Yo me quedo con la explicación que también reviso de quienes sostienen que hay otros factores que coadyuvan con el factor que tiene esta persona, que son factores coadyuvantes, que pueden ser los factores sociales y que pueden crear una suerte de reacción que llaman a veces cortocircuito, que puede desencadenar, porque puede ser que a una persona lo violen o violen a la hijita, etcétera, y puede ser que eso desencadene. Y esto lo menciono porque en algún momento el director de esa unidad de investigación solicitó que a él le hagan un escáner de cerebro, como una curiosidad. ¿Y qué es lo que resultó el examen? Increíble, ¿eh? Que ese profesor de esa universidad, de esos genios brillantes que hay, sucede que él tenía malformaciones en el cerebro, pero él no era un asesino en serie. Entonces, lo anecdótico que dice, pero yo nunca tengo ni predisposición a hacerle daño a nadie, ni a una mosca, como digo yo. O sea, puede haber factores predisponentes, sí. Yo me quedo con la línea de la explicación de que hay factores coadyuvantes que pueden ser un shock o cualquier suceso, factores medioambientales, etc. Esa es la tendencia. ¿Y para qué sirve? Revisen lo que significa el proyecto Inocencia en Estados Unidos, la cantidad de casos. ¿Por qué? Una persona es condenada a la pena de muerte, un asesino en serie. Y entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, ustedes aprecian que los grandes depredadores sexuales en Estados Unidos están en la cárcel. Excepcionalmente hay casos de asesinos en serie condenados a la pena de muerte. ¿Qué les ofrece el proyecto Inocencia, que es trabajado con profesores y estudiantes de universidades? La posibilidad, con recursos propios de cada universidad, de las grandes universidades de Nueva York, de Massachusetts, etcétera, la posibilidad de asesorarlo gratuitamente. Y alguien se puede preguntar, ¿y para qué? Bueno, usted está condenado a la pena de muerte. ¿Qué le dice cuando lo van a visitar? Le ofrecemos el patrocinio. ¿Para qué?
porque usted está en el callejón de la muerte. ¿Qué va a ganar? Pues bueno, si usted tiene una malformación cerebral, podemos pedir en Estados Unidos de la sentencia de un sistema de juicio por jurado absolutoria, no hay recurso alguno, y así debiera ser en cualquier parte civilizada del mundo, pero no lo entendemos. Creemos que la Fiscalía tiene derecho a los recursos y eso es una equivocación. Pero ese es un tema de procesal penal. Pero igual, ¿qué ocurre a la final? Que la persona pueda aceptar que lo auspicien como consecuencia de eso, en mi página, en mi libro sobre, es un manual de derecho procesal penal y técnicas de litigación también en 2 tomos, 1200 páginas. Debo actualizarlo con temas como que estoy comentando. Este tema sobre neurociencia, estoy más en la línea de conferencias, tengo apuntes, pero seguramente formarán parte de un capítulo tanto en derecho penal, en el concepto de la imputabilidad, como también en el derecho procesal penal en el ámbito de la prueba neurocientífica. Ahora estamos, lamentablemente, años luz. ¿Qué le permite esto? Que puedan conmutar la pena de muerte por prisión de por vida. Entonces, ¿qué acuden? Supuestamente en Estados Unidos las enmiendas son como los 10 mandamientos, a una violación de la sexta enmienda, porque la cuarta enmienda garantiza la inviolabilidad de la correspondencia, el domicilio, la intimidad, la quinta enmienda, el derecho a la defensa, no incriminación, y la sexta le garantiza el derecho a un juicio por jurado y a tener una representación legal que lo patrocine. Entonces, se alude a que se viola la sexta enmienda. ¿Por qué? Porque por el avance neurocientífico, la defensa no pidió un examen de cerebro. Y se dice, no fue la defensa adecuada. Y se plantea, el sistema norteamericano es mágico ante la Corte Suprema, si el abogado hubiese sido más diligente y hubiese pedido un escáner de cerebro, probablemente el resultado habría sido otro. Entonces, con eso permiten revisar condenas. Pero aquí, de pronto, le interesa saber, bueno, y en Ecuador, bueno, en principio, en tecnología estamos muy distantes, pero aquí ha habido en Ecuador, voy a continuar con unas preguntas, pero quisiera dejar de pronto para el final 2 casos de Pedro Alonso López y Daniel Camargo Barbosa. Ambos asesinos en serie de 80, 90 muertes, asfixiaban a las víctimas y las violaban. El uno en la sierra, el otro en la costa. Ambos colombianos. Fueron condenados a 16 años de pena de cárcel. Eso fue en el año 86, hace casi 40 años. Y ese es un error terrible de la justicia ecuatoriana. ¿Por qué? Por la torpeza de los operadores, por no conocer juicio de culpabilidad, de imputabilidad. Eso, si ustedes me preguntan si yo opiné, claro que opiné. Y son entrevistas en vivo en la televisión de 17 minutos hablando sobre los delincuentes irrecuperables, a los que la pena no sirve, porque los renos funcionan. ¿Qué funciona ahí? Una medida de seguridad, que puede ser la reclusión de por vida. No quería dejar pasar la posibilidad, por lo menos de mencionarlo, porque el tiempo seguramente será muy corto y hay algunas preguntas, ojalá que realmente las preguntas sirvan para ilustrar mejor esta pequeña charla. Así que veamos otra pregunta. Claro, doctor. Muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente pregunta. Bueno, doctor, a mí me gustaría saber si conoce de modelos preventivos y predictivos en Europa y si es así, de cuáles conoce y si nos podría describir alguno de ellos. A ver, lo que les voy a comentar, ¿cómo se encuentran mecanismos de prevención? A ver, porque se puede afirmar que hay prevención cuando hay anticipación, cuando hay la posibilidad de encontrar mecanismos de contención idóneos para que no se produzcan las conductas criminales. Ese es el concepto de la prevención. Además que en esos discursos perversos, hipócritas de la pena, se habla de que la pena puede servir como mecanismo de prevención general, que la sociedad le tenga miedo como que es el cuco. Eso no es verdad. Porque si fuese así, los países que tienen pena de muerte no tendrían criminales. La prevención general puede que a algunos le funcione. Y la prevención especial es que esos sujetos sí. España y Alemania tienen en este momento una discusión importantísima. He visto trabajo del profesor Zugaldía Espinar, que era decano en Zaragoza.
pero no pierdo la idea. Para mí, el penalista más importante del mundo hispanoparlante es don Luis Jiménez de Azúa. ¿Sí? Vivió en la década de 1915. Don Luis Jiménez de Azúa nace sí, llegando al año seguramente 2000, pero en el siglo XIX, 20, español, se gradúa, no se llamaba ni siquiera Complutense de Madrid, el antiguo nombre de la universidad, ganó una beca, va a estudiar Alemania, en Alemania fue alumno del profesor Frank von Liszt, un clásico positivista, y don Luis Jiménez de Azúa, esto que menciono Luis Jiménez de Azúa lo digo por la importancia histórica que tiene. La tesis doctoral de Luis Jiménez de Azúa se llama La sentencia indeterminada. ¿Por qué? Porque don Luis Jiménez de Azúa planteaba que en el caso de delincuentes incorregibles, tenía que pensarse seriamente que cumplida la pena debiera imponérsele una medida de seguridad, como el único mecanismo de prevención social, que es la teoría que yo mantengo, que sostengo. A ver, ¿qué pasa hoy? Don Luis Jiménez Azúa incluso presentó un proyecto de legislación donde decía que al cumplir la condena, pongamos 15 años, ¿qué pasaba si el estudio especializado determinaba que ese delincuente, ¿cómo pasa? No se había recuperado. El riesgo potencial o real de volver a violar o volver a matar persistía. ¿Qué hacer? Se lo deja libre porque son los derechos humanos que tiene, en ese tiempo ni se hablaba de derechos humanos, pero bueno, los derechos y garantías que tiene un sujeto que cometió delitos. Porque una característica de la pena es ser fija, determinada, ser concreta, tantos años. ¿Y qué pasa con la medida de seguridad? La medida de seguridad es la respuesta social adecuada frente a delincuentes irrecuperables. ¿Qué significa? El internamiento. Cuando a mí se me entrevistaba hace 40 años, 39 años, sobre Camargo Barbosa y Alonso López, yo le decía, tiene que estar con una medida de seguridad. ¿A dónde? El Estado pues tendrá que ponerlo. ¿En qué lugar? No sé, porque construyan. ¿Alguna cárcel ecuatoriana tiene un pabellón psiquiátrico? No lo tiene. Yo iba a la cárcel de Guayaquil, que es la cárcel más poblada del país, tendría que tener un pabellón psiquiátrico de máxima seguridad. Estos delincuentes recuperables van al pabellón psiquiátrico y se quedan. ¿Hasta cuándo? Puede ser de por vida hasta que se mueran, pues. Así la sociedad puede estar segura. Ahí sí hay prevención. ¿Por qué? Porque se lo va a aislar, porque es necesario aislarlo. No porque nos cae mal, o le ponemos mala cara, no, porque es irrecuperable. Pero esto que les estoy comentando es tan difícil, aunque hable sencillo, que lo entiendan, pero ni políticos, no les interesa, ni a veces la universidad tampoco, ni con quienes se conversa, abren la bocota, puede ser, no, sí señor. Don Luis Jiménez Azúa lo planteó hace 105 años. El proyecto de legislación de Jiménez Azúa nadie le paró bola, está mal de la cabeza Jiménez Azúa. No, era un sabio que se adelantó su tiempo. Hoy, vean los trabajos de Sugar Líaz Espinar, se los puedo enviar, pero por favor, léanlo. ¿Qué dice Sugar Líaz Espinar? ¿Qué hacemos con esto? Si cumple la pena. Y en Alemania tiene que el mismo problema. Cumple la pena y el estudio de personalidad que le hacen los expertos dicen, oiga, esta es una bomba de tiempo, va a salir a matar. En Estados Unidos el estrangulador de Boston, busquen la serie, oye, es fácil buscar. Cuando a mí me preguntan algo, pido 2 minutos para yo hacer la búsqueda que no quieren hacer los vagos, pues vayan a Google y la inteligencia artificial les bota todo. Pero la gente vaga no le gusta, en su mayoría vaga. Ojalá que ustedes sean estudiosos de verdad, no de chisme. Entonces, ¿qué ocurre? Que la respuesta adecuada está en el tema de las medidas de seguridad. Hoy España va en esa línea y hay una propuesta ya de reforma. En Alemania están discutiendo los tribunales, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos nomás que se vaya y va a volver a matar? No. Esa es la medida de seguridad postdelictual, que hoy la medida de seguridad postdelictual en algún momento en Estados Unidos, ¿cómo se sanciona al estrangulador de Boston? Él tenía un cuadro de esquizofrenia paranoide, desdoblamiento de personalidad, muy inteligente y muy capaz. Él entraba a las habitaciones,
con el cuento de que iba a arreglar la línea telefónica, el servicio de TV cable, etcétera, y violaba a las víctimas. Era un violador en serie y asesino. Fue condenado a prisión de por vida. Y cada cierto tiempo, muy inteligente, él leía las enmiendas de Estados Unidos, estudiaba la jurisprudencia, se presentaba al parol y pedía la libertad. Él decía, pero yo puedo ser útil, puedo ser profesor de universidad. El tribunal lo escuchaba, los psiquiatras forenses conversaban con el estrangulador de Boston y después se reunían con el tribunal. Y el tribunal, la gran pregunta que yo le hice al psiquiatra ecuatoriano, al doctor Bonilla, que fue el médico que lo entrevistaba a Camargo, al asesino en serie. Los médicos forenses le dicen al tribunal, o el tribunal les pregunta, ¿ustedes pueden asegurar que este sujeto no va a volver a matar? No, eso es imposible, porque él tiene un desdoblamiento de personalidad. Cualquier momento puede volver a matar. Bueno, en Ecuador, y esto el tiempo no dará para más, el doctor Oscar Bonilla León, médico psiquiatra ecuatoriano, él le detectó un tumor a Pedro Camargo. ¿Con qué? Con un electroencefalograma, con una máquina elemental, rutinaria. Porque ese tiempo, el 85, no había pues en Ecuador ni un tomógrafo, ni una máquina de resonancia electromagnética. No, un electroencefalograma, nada más. ¿Qué detectó? Que tenía un tumor en el cerebro. Y eso podría ser el factor desencadenante de la criminalidad. Si quieren, ustedes vayan a revisar material de la historia y vean que los alemanes a los asesinos en serie les estirpaban una parte del lóbulo frontal, con eso quedaban como idiotas para que anden regando las plantitas o limpiando la caca de los perros. Los dejaban como idiotas. ¿Por qué? Porque eran personas de conducta violenta. Yo no hablo de eso, sí, humano, lo que ustedes quieran, degradante y demás. Además lesivo a la dignidad, etcétera. Sería una lesión permanente. Pero la única medida de prevención es para mí actuar correctamente utilizando lo que tiene el sistema, porque aquí nos vamos a quedar hasta llegar a una consulta para la castración química. Pero, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es lo que hace la castración química? Porque no es que le van a extirpar los testículos. No, no. Además que si es un violador y un asesino, si es un violador, pues ya no utilizará el miembro genital para violar, pero puede violar con las manos, puede violar con un consolador, puede violar con cualquier cosa. Con un palo, porque también hay violación, la introducción de un palo. Así es, o de un lápiz, o de una pluma. Todo eso es violación, según nuestro código. Yo nunca compartí esa idea, pero así está como violación. Es una persona que tiene esa malformación cerebral. Ni siquiera con ablación de los testículos va a dejar de violar. Entonces, ¿qué permite bajar la testosterona con tratamiento químico? Una ampolla, la más barata, $200. Una para 6 meses, 500. Para el año, $1,000. ¿Y quién va a pagar? Y además, una vez que deja de recibir medicamentos, es reversible. Vuelve a sentir esa sensación de buscar la satisfacción sexual, buscando a niños, buscando a niñas, etcétera, o a personas indefensas. Entonces, para mí, el mecanismo de prevención, claro, depende. Si estamos pensando en Europa, estamos pensando en los países nórdicos. Sí, esa es la sociedad de la alegría. Dinamarca tiene un rango de 5.000 presos. Hoy mismo, Holanda tiene cárceles vacías. Quiere alquilarlas para hotel, para que la gente vaya a visitar. ¿Por qué? Porque no hay tanto preso. Y para el caso de Dinamarca, hasta cuando yo revisaba hace poco tiempo la información, tenía una capacidad 5.000 presos, no más, ¿eh? No más. Y yo le preguntaba a un profesor argentino, presidente de la Corte de Buenos Aires, mi amigo Pepe Sáez. Pepe le decía, ¿y qué pasa si hay más personas que tienen que cumplir pena? Así como, no, como cuando vas al aeropuerto, me decían, te quedas en lista de espera, después te mandamos a ver cuando hay espacio para que venga. Porque es el último recurso de la cárcel. Penas menores, vaya a pintar escuela, a cuidar los perritos, a bañar los burritos, haga otra cosa. La cárcel debe ser el último recurso. Eso decía Juan Busto Ramírez, el querido amigo chileno de la tierra del doctor Pedro Badilla. Él hablaba de un derecho penal. Juan decía ni siquiera la extrema ratio, decía la última ratio, cuando no hay tus recursos.
¿Para qué debe quedarse el sistema penal? Yo coincido con lo que dice Raúl Zaffaroni. El sistema penal debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado y debe quedarse reservado. ¿Para qué? Para los casos más graves, no para los delitos de bagatela. A ver, Camila, si hay algo otra inquietud. Ya, profe, disculpe, se nos fue el tiempo, doctor, así que solo necesitaríamos que nos haga unas palabras de despedida sobre su conferencia. Sobre mi conferencia no, sino sobre ustedes. La única frase de despedida que cabe, cuando converso con alumnos y cuando no son quienes alumnos, por favor, dedíquense a estudiar. Si quieren ser felices, es estudiando con amor lo que quieren ser. Si a alguien no le gusta la carrera, búsquese otra actividad, pero no es un mal profesional. Si queremos ser buenos, tenemos que dedicar todo el tiempo posible a estudiar, todos los días, sin cansancio. El aprendizaje no admite cansancio en estudio. Si algunos no saben, yo hoy tengo 76 años de vida, 76. Ahí está, 65 libros, no, ya salió otro libro mío más, 66. Estoy con otro libro más sobre la prueba, en prensa. Todo el tiempo, mientras Dios me dé esta vitalidad académica, voy a seguir. Y aunque no lo crean ustedes, soy sobreviviente de cáncer, por si acaso, de hace 20 años. Entonces hay que tener fe, fortaleza, y ustedes, estudiantes, por favor, dedíquense a estudiar para ser mejores, sin duda. Ese es el mejor mensaje. Muchas gracias, doctor. Le agradezco de antemano, tanto de mi parte como del profe Pedro Bobadilla y de todos los presentes que asistieron a este conversatorio. Le agradezco por su tiempo y espero que en otras ocasiones nos volvamos a ver para tratar de nuevos temas. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda que sí. Igualmente me aprovecho de pedir, estimado doctor, muchas gracias por amplitud de conocimiento y nos dejó un barniz bastante interesante respecto a líneas de acción que hay que indagar e investigar. Así que muchas gracias, doctor. Creo que vamos a quedar pendientes para una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, estimado compañero. Muchas gracias, doctor, por su intervención y por hablarnos de este tema tan importante. Gracias, chicos. Nos desconectamos. Muchas gracias y excelente la participación. Andrea, David, muchas gracias. José, Gracias. Gracias. Así que tranquilidad, cerramos, cumplimos lo que era la parte. Así que le agradezco, un abrazo, chicos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.